Dios, te damos gracias por darnos hoy la oportunidad nuevamente de escuchar tu palabra siendo expuesta, Señor. Yo te pido que me ayudes a ser fiel, a proclamarla, pero también te ruego, Señor, que seas tú ayudando a mis hermanos a no ser distraídos de lo que hoy tú quieres hablarles a sus vidas, Señor. Padre, yo suplico para que tú seas hablando a tu pueblo a través de tu Espíritu Santo, a través de tu palabra bendita. Que seas tú, oh Señor, edificando tu iglesia como lo has prometido a través de ella. Que tu Espíritu Santo traiga convicción, que tu Espíritu Santo traiga certeza, que tu Espíritu Santo traiga luz y salvación en esta mañana, Señor. Glorifícate, te lo pedimos, Señor. Y dame a mí, Señor, la sabiduría para transmitirlo con fidelidad. En el nombre de Jesús. Amén y amén. No sé si algunos de ustedes conocen acerca del rey David, ¿verdad? El rey David es un personaje fascinante. Él es el rey más amado de la historia de Israel y fue un líder que fue considerado como el rey que era conforme al corazón de Dios. Entonces, esa historia del rey David lo puede encontrar en el libro de Samuel, en el libro de Crónicas, y su liderazgo, su reinado fue tan reconocido para los judíos que él se convirtió en un punto de referencia. Es decir, si tú querías saber si un rey había sido exitoso o no, tú decías, él andaba en los caminos de David, o él no fue como su padre David, o él no vivió como vivía David. Entonces este rey era un rey ejemplar, un rey ideal, un rey que el Señor levantó en medio del pueblo de Israel. Pero era un rey que también era un humano como nosotros. Aunque era un rey valiente y Dios estaba con él, él tuvo una vida de situaciones cambiantes, con momentos altos y bajos como los de nosotros. Este rey logró experimentar grandes aflicciones y muchos de ellos están en el libro de los Salmos. Él también fue perseguido por enemigos, incluso sus propios familiares, incluso sus propios hijos lo persiguieron a él. Sufrió injusticia y traición de sus amigos más cercanos. Este rey también cayó en pecado y conoció la consecuencia o lo duro que es vivir bajo la consecuencia de nuestro pecado, aun cuando ya Dios nos ha perdonado, aun cuando ya nos hemos arrepentido. Este rey vivió el peso de las consecuencias de sus malas decisiones. Y aunque él fue bendecido en muchas maneras, este rey también en algunas ocasiones quedó como un vagabundo, corriendo por los desiertos, sin nada. Entonces, este es un rey muy interesante que le da un valor muy profundo a esta historia, a uno de los salmos que él escribió, que es el Salmo 23, que es uno de los salmos más queridos y más recitados que hay, ¿verdad? Nadie sabe en qué momento David escribió este salmo. Algunos creen que fue en medio de la persecución por el rey Saúl, otros dicen que fue en medio de la persecución de su hijo Absalón, pero no sabemos con certeza en qué momento lo escribió. Sin embargo, este salmo es la reflexión personal del rey David sobre el cuidado del Señor, sobre la protección del Señor en su vida, que era tan convulsionada como la nuestra. Nuestras vidas también están llenas de cambios. Nuestras vidas también tienen altos y bajos como la de David. Probablemente en este lugar, aquí hay personas que están en el mejor momento de sus vidas, tan felices, el sol les ilumina su camino, son bendiciones y bendiciones las que están recibiendo en su vida el día de hoy, disfrutan de algo muy satisfactorio en sus corazones, todo es claro, todo es abundante para ellos, pero tal vez también aquí hay personas que están en medio de tinieblas, andando en tiempos oscuros, no ven ni siquiera un rayo de luz de esperanza en sus vidas, todo es oscuridad, viven bajo desesperación, tal vez están siendo perseguidos por sus enemigos, tal vez algunos de sus enemigos son sus familiares y otros, tal vez aquí, están en peligro de muerte, como también lo estuvo David. Entonces, considerando
que aquí pueden haber todos estos escenarios, y si no estás en ese momento, seguramente lo vas a estar en el transcurso del año. Creo que es bueno que hoy recordemos las verdades de este salmo, para que ya sea que estemos viviendo en este tiempo de tranquilidad, o estemos pasando por un tiempo de angustia, o estemos en un tiempo de extremo peligro, este salmo Dios lo puede usar para hablarnos el día de hoy. Así que les invito a que nos pongamos de pie y juntos leamos el Salmo 23. Si no tiene nada que se lo impida, les invito a que todos nos pongamos de pie y leamos la Escritura, la palabra del Señor. ¿Me dicen amén cuando tengan el Salmo? Muy bien. Dice la palabra del Señor así. El Señor es mi pastor. Tengo todo lo que necesito. En verdes prados me deja descansar. Me conduce junto a arroyos tranquilos. Él renueva mis fuerzas, me guía por sendas correctas y así da honra a su nombre. Aun cuando yo pase por el valle más oscuro, no temeré, porque tú estás a mi lado. Tu vara y tu cayado me protegen y me confortan. Me preparas un banquete en presencia de mis enemigos. Me honras ungiendo mi cabeza con aceite. Mi copa se desborda de bendiciones. Ciertamente tu bondad y tu amor inagotable me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa del Señor viviré por siempre. Amén. Podemos sentarnos. Así que el título de este sermón se llama El Señor es mi Rey Pastor. Y esto es porque el mensaje que les traigo el día de hoy es el siguiente. En todo tiempo de nuestras vidas podemos confiar en Cristo, nuestro Rey Pastor. Voy a decirlo nuevamente. En todo tiempo de nuestras vidas podemos confiar en Cristo, nuestro Rey Pastor. ¿Y por qué deberíamos creer esto? Eso va a ser los 2 puntos de mi sermón. El primer punto es porque somos sus ovejas y el segundo punto porque somos sus invitados de honor. Así que vamos a hablar primeramente de esto, de porque somos sus ovejas, desde el versículo 1 al versículo 4. Vemos en la primera parte que dice, el Señor es mi pastor. No sé si usted tiene una versión como la mía, lo estoy leyendo desde la NTV. La palabra Señor allí está en mayúscula. Y es porque es una traducción de lo que aparece en hebreo como el nombre del Señor, que es Yahvé, YHVH, o Jehová, como aparece en algunas otras versiones. Es el nombre personal del Señor. Por eso, la Reina Valera coloca, Jehová es mi pastor. Y otras dice, Yahweh es mi pastor. Este nombre es el nombre del pacto de Dios, con el cual ese da a conocer al pueblo de Israel. Él tenía un pacto con el pueblo de Israel que se resume en lo siguiente. Yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Entonces, el Señor o Yahvé es mi pastor. Quiere decir que este Dios es el pastor de su pueblo. Ahora, decía al principio de que eso lo escribió David, un judío, en medio de la nación de Israel. ¿Cómo pueden personas como nosotros, de otras naciones del mundo, llamar también a Yahvé o a Jehová como nuestro pastor? O más bien, para que lo podamos contextualizar, ¿cómo gente de Latinoamérica, de Colombia, de Barranquilla, de Soledad, de Malambo, como nosotros que estamos aquí, podemos decir, ese Señor es mi pastor? Si no somos israelitas, ninguno de aquí es judío. Bueno, hasta donde yo sé, no sé si alguno de ustedes es judío, pero ninguno tiene cara de judío, ¿verdad? ¿Cómo nosotros podemos llegar a esa convicción? Bueno, la Biblia nos dice cómo es esto posible. Muchos siglos después de la muerte del rey David, Yahvé, este Dios, levantó a varios profetas y anunció que Él vendría, Dios mismo, vendría a pastorear su pueblo. Él lo dijo a través del profeta Ezequiel. Si quieren, vayamos allá a Ezequiel capítulo 34, versículo 11 y 12. Y quiero que vean las promesas hermosas
que el Señor daba en ese momento. Él dice, esto dice el Señor soberano, yo mismo saldré a buscar a mis ovejas y las encontraré. Dice el siguiente versículo, seré como un pastor que busca al rebaño esparcido. Encontraré mis ovejas y las rescataré de todos los lugares. Entonces, fíjate, Dios había dicho que Él un día, Él mismo vendría y recogería sus ovejas. Y de forma interesante, este profeta en el versículo 23 del mismo capítulo, dice que este pastor que va a venir a recoger a sus ovejas es Él, pero también es David. Y tú dices, ¿cómo así? Si David murió hace mucho tiempo. Él dice allí a su rebaño lo siguiente, sobre ellos pondré un solo pastor, a mi siervo David, y él las alimentará y será su pastor. Entonces el Ezequiel 34 nos habla de que Dios mismo va a venir y va a recoger su rebaño, pero también dice que él va a poner a David, ¿se acuerdan de este rey que estaba diciendo al principio? Para pastorear a su rebaño, pero David murió hace tiempo. ¿A qué se refería el Señor? Y así se acaba el Antiguo Testamento. Nadie sabe de quién está hablando el Señor. Nadie sabe de quién se trataba o qué era lo que Dios iba a hacer hasta que empieza el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento nos responde esta pregunta a través de un hombre nacido del linaje de David, descendiente del rey David. ¿Cómo se llama ese hombre? Jesucristo. Quien es el descendiente de David, pero también es Dios mismo. Es la segunda persona de la Trinidad que ha venido a este mundo. Y Él mismo se identifica como el Señor que ha venido a buscar su rebaño. Vamos a Juan 10:11. Si quieren, vayamos allá a Juan. El Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 11. Vamos a leer varios versículos aquí en Juan, porque quiero que ustedes vean que Jesús es el cumplimiento de esta promesa. Jesús en Juan 10:11 dice lo siguiente, yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida en sacrificio por las ovejas. Jesús está diciendo, yo soy ese pastor. Yo soy el buen pastor que los profetas estaban anunciando. Y Él deja claro lo que Él iba a hacer por las ovejas. ¿Qué dice? Que Él iba a dar su propia vida en sacrificio por sus ovejas. Entonces, Jesús es este pastor encarnado. Pero tú dirías, bueno, pero eso lo puede decir cualquiera. Yo puedo decir, yo soy el buen pastor que estaba diciendo el profeta. Pero Jesús dice otra cosa que demuestra definitivamente que Él es el Señor que había anunciado que vendría. Miren en Juan 17, ahí en ese mismo pasaje, versículo 17 dice, el Padre me ama porque sacrifico mi vida para tomarla de nuevo. ¿Qué está diciendo aquí? Que Él, como el buen pastor, sacrificaría su vida por su pueblo, pero luego de haber dado su vida, Él la tomaría de nuevo. Es decir, Él resucitaría. Entonces, Jesús es Yahvé mismo viniendo a rescatar sus ovejas. Él dio su vida por ellas. Murió en una cruz para pagar la deuda de sus pecados. Y resucitó al tercer día para demostrar, yo soy el buen pastor. Amén. Y Jesús, en este capítulo, dice que Él es este buen pastor profetizado para los israelitas, pero también es el buen pastor que tiene ovejas de todas partes del mundo, incluyéndonos a nosotros. Vamos al versículo 16 del capítulo 10 de Juan, ahí mismo. Mira lo que dice Jesús. Jesús le dice esto a estas personas con las cuales está discutiendo. Él dice, tengo otras ovejas que no están en este redil. Él está diciendo, tengo otras ovejas que no son parte de este pueblo judío. También las debo traer. Ellas escucharán mi voz y habrá un solo rebaño con un solo pastor. Jesús le estaba diciendo a ellos que Él tenía ovejas en Barranquilla, aunque Barranquilla en ese momento no existía.
Tenía ovejas de soledad, aunque soledad en ese momento ni por ahí. Jesús tiene ovejas en todas partes del mundo y Él dice que Él las va a traer y ellas van a escuchar su voz y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Entonces, es así como el pastor de David del Salmo 23 no es solo el pastor del pueblo de los judíos, es también el pueblo de todos aquellos que han reconocido quién es Cristo. Así que esto también genera otra pregunta. ¿Quiénes son las ovejas de este pastor? Porque hasta este momento todos podemos decir amén. El Señor es mi pastor. Pero, ¿todos aquí somos ovejas de Él? ¿Será que Él es pastor de todos los que estamos aquí? No lo creo. Porque, ¿qué dice el Señor? Él dice, yo vine a dar mi vida por mis ovejas. Y yo vine a entregar, yo voy a llamar a mis ovejas y ellas van a venir a mí. Pero muchas personas en nuestro contexto creen que este salmo es como el amuleto mágico que podemos tener en nuestra casa. Ahí ya sea en un afiche abierto en nuestra Biblia y todo el mundo dice, no, este salmo es para mí. Sin embargo, hay un grave peligro en eso. Porque a menos de que tú no seas una oveja del Señor, el Señor no es tu pastor. El Señor es tu juez. Tú eres enemigo de Dios por causa de tu rebelión y tus pecados. Y Jesús nos va a explicar en este mismo capítulo para quién aplica que Él es su pastor. Vamos a Juan 10, 24 al 29. Vamos a ver cómo Jesús le dice a los fariseos, a las personas que están allí, preguntándole si Él es el Mesías, si Él es el pastor que fue prometido. Dice, la gente lo rodeó, versículo 24, y le preguntó, ¿hasta cuándo nos tendrás en suspenso? Si tú eres el Mesías, dínoslo sin rodeo. Jesús les dijo, yo ya les dije, y ustedes no me creen. La prueba es que la obra que hago en nombre de mi Padre, pero ustedes no me creen porque no son mis ovejas. Jesús le estaba diciendo a esa gente, ustedes no son mis ovejas porque ustedes no me creen. Mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Y les doy vida eterna y nunca perecerán. Nadie puede quitármelas, porque mi Padre me las ha dado y Él es más poderoso que todos. Nadie puede quitarlas de la mano de mi Padre. Entonces, según estos versículos, ¿quiénes son las ovejas de Jesús? Son aquellos que han creído que Él es el Cristo, que Él es el Mesías, que Él es el Salvador del mundo que vino a entregar su vida por sus pecados. Según este pasaje, sus ovejas son las que escuchan su voz y lo siguen. Es decir, los que reciben su palabra y obedecen sus mandatos. Sus ovejas son aquellas que permanecen en Él y en sus caminos. Es decir, son esos cristianos fieles que perseveran, que son imperfectos, pero se arrepienten y procuran seguir caminando en el camino del Señor porque sus ovejas oyen su voz y le siguen. Así que de pronto esto va a sonar ofensivo para algunos de ustedes, pero los únicos que pueden decir las palabras de este salmo con tanta confianza como lo dijo David, son los que han creído que Cristo Jesús es el Salvador de ellos. Son aquellos que han puesto su confianza en Él y viven para Él. Entonces, no hemos vuelto al salmo, pero creo que era importante que entendiéramos para quién aplica este pasaje. Este pasaje no aplica para todo el mundo, sino para las ovejas del Señor Jesús. Así que ahora volvamos al Salmo 23. Vamos allá nuevamente. Creo que era importante esta claridad para que podamos continuar. ¿Qué promete el Señor a sus ovejas? Y lo primero que vemos, además de que el Señor es mi pastor, dice esta expresión, tengo todo lo que necesito. Mira, esta expresión es tan profunda en el original que hay muchas versiones que tratan de transmitir lo que quiere decir. Por ejemplo, algunas versiones dice, el Señor es mi pastor, nada me faltará.
O el Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor, de nada careceré, dicen algunas otras versiones. Pero lo que yo quiero que tú veas es que el hecho de que el Señor sea nuestro pastor, ya tenemos todo lo que necesitamos. Si quieres, puedes hacer el ejercicio conmigo. E imagínate que ahí dice porque al principio del verso. Vamos a leerlo pensando que hay un porque al principio. Vamos a leerlo. Porque el Señor es mi pastor, tengo todo lo que necesito. Porque el Señor es mi pastor, lo tengo todo. Él ha provisto todo lo que sus ovejas necesitan urgentemente. Y es Él mismo. Él mismo es la mejor provisión para sus ovejas. Él mismo es lo mejor que podemos tener para cada circunstancia de nuestra vida. Él mismo es el mejor regalo que tú y yo podemos tener o podemos recibir hoy si creemos en Cristo Jesús. Déjenme ilustrarlo de esta manera. ¿Ustedes han visto una oveja alguna vez? Así sea por videos de YouTube. Una oveja es nada sin su pastor. Es nada. Las ovejas son de los animales más indefensos y fáciles de ser devorados de todos los animales que hay. Ella no corre como la gacela para huir de sus depredadores. Ella no tiene colmillos para tener una pelea con otro a sangre. Ellas no son muy inteligentes, de hecho. Mira, una oveja puede morir sencillamente porque va caminando y no se da cuenta que hay un acantilado. Ella sigue caminando como si no pasara nada y ahí murió. Una oveja, cuando ve un arroyo de agua que está pasando, si ella va y se acerca mucho, la corriente se la lleva y ahí se fue. Las ovejas son así de frágiles, de débiles y tontas. Son animales completamente vulnerables para morir de mil maneras. Y por eso lo mejor que le puede pasar a una oveja es que tenga un pastor. Y Dios dice, yo soy el pastor de mis ovejas. Es por esta verdad, queridos hermanos, de que Cristo es nuestro pastor, que tú y yo podemos confiar, sea cual sea la situación que estamos viviendo. Porque Él nos va a pastorear en cada necesidad, en cada lugar, en cada temporada que estemos viviendo. Si quieren, sigamos leyendo, como lo dice el Salmo, el versículo 2. Dice, en verdes prados me deja descansar y me conduce junto a arroyos tranquilos. ¿Qué son esos prados que está diciendo aquí el salmista? ¿Qué son los prados para las ovejas? Alimento, ¿verdad? Y Jesús, Cristo, pastorea sus ovejas, proveyéndoles a ellos el mejor alimento que pueden recibir. Su bendita palabra, su palabra nutritiva, su palabra eterna. Y Cristo es el pastor de su pueblo que les provee descanso. Él dice, vengan a mí todos los cargados y los cansados, y yo les daré descanso. Yo les voy a dar reposo. Así que lo que vemos aquí, como dijo un pastor anglicano llamado Henry Lowe, es un cuadro de un campo hermoso en donde vemos un rebaño descansando tranquilamente, en abundancia, en la presencia de su pastor, y lo cual representa el alma del creyente que está siempre segura, deleitándose en la rica palabra del Señor, viviendo bajo la sombra de la gracia de Cristo. Amados, Él te provee alimento por medio de su palabra, cuando es predicada, cuando es leída, cuando es estudiada, y Él te da descanso cada vez que tú vienes a Él. Por eso podemos confiar en Él. Y sigue diciendo el verso, Él renueva mis fuerzas. Cristo es el pastor que te renueva tus fuerzas cuando se te han acabado. Este mundo trae muchas aflicciones a nuestra vida. No sé si a ustedes les pasa, pero yo me agoto en medio de la semana. Siempre afanes, corriendo aquí, corriendo allá, preocupaciones, se paga esto, sale otra deuda, sale otra cosa.
y quedamos como cansados. Pero el Cristo, nuestro pastor, cuando venimos a Él tiene el poder para confortar nuestro desánimo, para limpiar nuestras lágrimas y para restaurar nuestra alma cansada. Así como cualquier buen pastor del campo se preocupa por sus ovejas que están débiles o están enfermas, Él nos pastorea en los momentos más difíciles de nuestras vidas y renueva nuestras fuerzas. Dice el versículo 3, me guía por sendas correctas y así da honra a su nombre. Cristo nos pastorea cuando Él sabe cuál es el mejor camino para nosotros, aunque nosotros creamos que la sabemos toda. Él te guía por caminos de justicia para que lo glorifiques en tu andar. Dame una pregunta aquí. ¿Alguna vez tú has tenido como un plan bien bacano, bien chévere, y de repente aparece un cristiano, un pastor, un consejero y te dice, tú estás yendo para una vía, un camino completamente incorrecto. Lo que estás haciendo no está bien. ¿Te ha pasado eso, iglesia? Ese es Cristo pastoreándote. Él te guía por sendas de justicia. Él te guía para que no tropieces, para que no tomes un camino equivocado, para que no dañes tu alma. Y mira lo que dice en el versículo 4. Aun cuando yo pase por el valle más oscuro, no temeré, porque tú estás a mi lado. Él es el pastor que nunca nos abandona, aún en el valle más oscuro. Él nos pastorea incluso en los tiempos más peligrosos de nuestras vidas. El valle más oscuro, o como dice otras versiones, el valle de sombra de muerte, era un río o un lecho de río que se secaba durante ciertas temporadas del año en Israel. Y que pasar por ahí era peligroso porque tenía muchas piedras y allí podrías tú tropezar. Había muchas grietas, animales salvajes que podrían ir a hacerte daño. Incluso podrían haber gente que podría robarte en medio de ese valle. Y Dios está usando estas palabras para decirte que aún en el medio del valle más oscuro de tu vida, Él está allí. Él es el pastor que nunca te abandona. Su presencia está con nosotros cuando andamos por ese valle oscuro que nadie más entiende a veces. Y por último, dice el versículo 4, tu vara y tu cayado me protegen y me confrontan. La vara y el cayado para un pastor eran las armas con las cuales el pastor protegía a sus ovejas de cualquier lobo o cualquier animal que podría acercarse. La vara incluso a veces le servía para guiarlos en medio de ese valle oscuro, en medio de ese lugar peligroso para las ovejas. Las ovejas veían el cayado del pastor y las ovejas seguían. Y Jesús dice que Él va a estar contigo cuando pases por ese tiempo y te va a proteger de tus enemigos. Te va a proteger de aquellos que se levantan contra ti y te va a guiar en medio de. ¡Qué hermoso! ¡Qué bello!, ¿verdad? Él te pastorea de esta manera, iglesia. Así que a todos los que están aquí, quiero que meditemos en lo que esto implica para nosotros. Para aquellos que son creyentes y son miembros de esta iglesia, yo te animo a que mire lo que está delante de ti en la palabra del Señor y que confíes en Cristo en todo lo que tú estés pasando el día de hoy, porque Él es todo lo que tú necesitas. Sea cual sea el tiempo que estés atravesando, Él es suficiente para ti. Él es el pastor de su pueblo y tú deberías descansar confiadamente en Él. ¿En dónde estás poniendo tu confianza hoy? ¿En tu trabajo? ¿En un amigo? ¿En un político? ¿En un familiar? ¿En el dinero? Hermanos, Cristo es todo lo que necesitas. Segundo, debes dejar pastorearte por el Señor. Mira, como lo veíamos, Él es poderoso para alimentarte, nutrirte y guiarte por el camino correcto. Pero tú te tienes que dejar pastorear por Él. Tú tienes que buscarle. Tú tienes que ir a su palabra. ¿Cómo está tu vida de oración? ¿Cómo está tu vida de la lectura de la palabra?
Este es el alimento para nosotros, sus ovejas. Es esa comunión con Él la que nos trae descanso y confianza en medio de todo. De hecho, Él ha dado pastores a la iglesia para pastorearte. Él te ha dado hermanos fieles en Cristo, maduros, que te exhortan, te guían. Pero si tú no te dejas pastorear, si tú no te dejas cuidar por el pastor o por tus hermanos, vas a cometer muchos errores. Recuerda que una oveja sin su pastor es que nada. Necesitamos que Dios nos pastoree. Pero nosotros necesitamos venir ante Él con humildad, dispuestos a que Él nos pastoree. Otra cosa, iglesia, no temas cuando pases por el valle más oscuro. Cristo ya nos ha librado del peligro más terrible que tú y yo podíamos experimentar, y era la condenación eterna en el infierno. Él recibió la ira de Dios por nosotros. Así que de ahí para adelante, Él nos ha librado de lo que es imposible para Él protegernos y guardarnos. Aún si llegara el momento en el cual vamos a atravesar por un valle que va a acabar con nuestra vida, tú y yo tenemos que tener la confianza de que esta vida no lo es todo. De que si creemos en Cristo, estaremos juntamente con Él y seremos resucitados cuando Él venga en gloria. Para el cristiano, la muerte no es el fin. Para el cristiano, la muerte es la puerta de entrada al paraíso. Así que, aún en medio de ese valle más oscuro, aún cuando tú estás llegando al último aliento de tu vida, Jesús nos está prometiendo: yo voy a estar contigo en el valle más oscuro. No temas. Amén. Pero para aquellos que son creyentes y que aún no son miembros de esta iglesia local, yo tengo que llamarte la atención. Tú necesitas hacerte miembro de una iglesia local. Tú necesitas hacerte miembro pronto de una iglesia bíblica, ya sea que sea esta o sea otra, pero tú necesitas ser pastoreado. Si eres una oveja del Señor, tú necesitas a tu pastor. Tú necesitas hermanos en Cristo que te consuelen, que te animen, que caminen la buena pelea contigo. Nunca ha sido bueno ver una oveja sin un pastor o una oveja separada de un rebaño. Siempre las ovejas están juntas. Una oveja sola, ¿qué le puede pasar? Se la pueden hasta robar. Puede morir. Se la pueden comer los lobos. Y así pasa con todo aquel que no es miembro de una iglesia local. Así pasa con todo aquel que no anda con el rebaño y no es pastoreada por el Señor. Así que si eres oveja del Señor, yo te animo a que escuches su voz, lo que Él te está diciendo hoy. Y a los que saben que no son creyentes y hoy están en este lugar, yo te digo: ven a Cristo, el pastor que tú necesitas. Ven a Él en fe y en arrepentimiento. Isaías 53:6 dice que todos nosotros nos hemos desviado como ovejas. Todos nosotros, toda la humanidad nos hemos desviado como ovejas y hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. Pero Dios, el Padre, puso sobre Cristo el pecado de todos nosotros para que con su sacrificio, si tú crees en Él, puedes tener perdón, vida eterna y ser parte de su rebaño. Amigo que estás aquí, si estás aquí el día de hoy, quiero que sepas que no fue por casualidad. Es porque el Rey del Cielo te ha visto con compasión. Él sabe que andas como una oveja perdida de aquí para allá, de allá para acá, cometiendo errores, cayendo en zanjas, al peligro de la muerte. Y Él ha tenido compasión de ti. Y Él te está trayendo aquí para que tú escuches que tú lo necesitas a Él. Que tú necesitas que Él sea ese pastor para tu vida. Así que continúo con mi sermón. El mensaje que les dije es que en todo tiempo de nuestras vidas podemos confiar en Cristo, nuestro Rey Pastor. Amén. Y vamos a entrar en el segundo punto. Ya dijimos, porque somos sus ovejas,
Y lo segundo es porque somos sus invitados de honor. Vamos a leer lo que dice el versículos 5 y 6 nuevamente. Dice, me preparas un banquete en presencia de mis enemigos. Me honras ungiendo mi cabeza con aceite y mi copa se desborda de bendiciones. Ciertamente tu bondad y tu amor inagotable me seguirán todos los días de mi vida y en la casa del Señor viviré por siempre. Si tú analizas este salmo, si le prestaste atención a lo que estuvimos leyendo, hubo como un cambio, porque él estaba hablando primero como de un pastor y luego hay un banquete, ungir cabeza con aceite, llenarle una copa. Uno no hace eso con una oveja, ¿verdad? La imagen del pastor ha cambiado aparentemente a la imagen de un anfitrión. Todo lo que estamos viendo aquí es lo que hacía un anfitrión en aquel tiempo entre los judíos. Voy a explicarme con eso. La hospitalidad que los judíos tenían, o los israelitas tenían en ese tiempo, requería que no solamente tú llegaras a la casa y comieras y bebieras, sino que cuando tú llegabas a mi casa, y yo era tu anfitrión, yo me aseguraba de que tú estuvieras protegido todo el tiempo en mi hogar, de cualquier enemigo, de cualquier cosa. No sé si ustedes alguna vez prestaron atención a esta historia de Lot cuando hospeda a los ángeles. Los ángeles entraron, comieron con él y de repente vino una gran multitud queriendo hacer cosas indebidas, que no es el tema del día de hoy. Pero ¿qué hace Lot? Lot comienza a protegerlos, ¿verdad? Lot comienza a proteger a los ángeles. No, no los toquen. Y dice unas barrabasadas, pero él estaba allí haciendo lo que tenía que hacer un anfitrión. Entonces, lo que estamos viendo aquí es que el Señor, para David, es ese anfitrión que protege su pueblo en su casa. También en ese tiempo, los anfitriones acostumbraban a recibir sus invitados de honor ungiéndolos con aceite. Aceite de oliva, puede ser, sobre sus cabezas, de honor, como decir, tú eres especial para mí. Eso ustedes lo pueden ver cuando Jesús entra a una casa, la casa de Simón, lo pueden buscar en los evangelios, un fariseo, y cuando entra, le ungen con aceite. O más bien, él dice, no me ungiste con aceite, le dice a Simón, sino una mujer que estaba llorando y ungiéndole sus pies con sus lágrimas. Entonces, todo esto como para explicarles de que lo que David está haciendo aquí es que él confía en Dios como un bondadoso anfitrión. Con esto él decía, mira, el Señor me va a proteger, el Señor me guarda de mis enemigos, el Señor me honra de esta manera. Pero la realidad, quiero que me presten mucha atención en lo que estoy a punto de decir, es que esta imagen de David, plasmada en el Salmo, quiere decir algo mucho más que ser un anfitrión. Este Salmo, y esto lo que está diciendo aquí David, solo confirma que el Salmo realmente está hablando de que el Señor es el Rey de su pueblo. Y déjenme explicarlo de esta manera. En aquel tiempo, bueno, esto lo extraigo de un teólogo y un arqueólogo llamado John F. Brooke. Él dice que los antiguos reyes de aquel tiempo, con frecuencia, eran llamados pastores de su pueblo. O sea, los reyes eran vistos como pastores. Y había una costumbre. El rey invitaba a sus asociados más honorables para vivir en su palacio. Y el rey les ofrecía espléndidos banquetes a los miembros de su corte. Y sus invitados, cuando ellos venían, eran ungidos con aceite como símbolo de honor y del gozo de estar en la corte real. Es decir, todo lo que hemos estado leyendo es cómo Cristo, el rey de su pueblo, cuida del pueblo suyo como un pastor. ¿Me estoy haciendo entender? Tú puedes confiar en Cristo porque Él es el rey pastor de su pueblo. Él es el rey que te cuida. Él es el rey que te ama, pero lo hace como lo hace también un pastor.
detrás de este salmo. Entonces, no quiero que veas solamente a Jesús como pastor, quiero que lo veas como un rey, porque es lo que Él hace con cada uno de nosotros. Todos los que son parte de su pueblo son sus invitados de honor. Él nos ha llamado a vivir en su palacio. Él nos ha ungido, no con un aceite de oliva que se quita con el tiempo, sino con el Espíritu Santo, para siempre. Él ha preparado un gran banquete para que podamos disfrutar una eterna y dulce comunión con Él. Y lo hace aún delante de todos nuestros enemigos. Cada vez que tú y yo celebramos la cena del Señor, estamos viendo un destello de ese banquete que nos aguarda. Cada vez que nos reunimos aquí en este lugar y compartimos el pan y el vino, estamos anticipando ese gran banquete que el Rey ha prometido para su pueblo. Ese banquete en el cual la Biblia lo llama como las cenas de las bodas del Cordero. Ese banquete donde nuestros corazones serán satisfechos. Ese banquete donde tú y yo estaremos en un estado glorioso que no nos alcanzamos ni a imaginar. Apocalipsis 19, versículo 9, dice lo siguiente: benditos son los que están invitados a la cena de la boda del Cordero. Y añadió, estas son palabras verdaderas que provienen de Dios. Estas son las promesas de nuestro Rey. Por esto, tú y yo podemos estar confiados de que sea lo que sea que estemos pasando, ciertamente su bondad y su amor inagotable nos seguirán todos los días de nuestras vidas. Y en la casa del Señor viviremos para siempre. David decía estas palabras con la confianza que él tenía de que sea lo que sea que pasaba en su vida, él confiaba que la bondad y el amor del Señor nunca se apartaría de él y él viviría para siempre en su casa. Y tú y yo podemos decir esto con la misma confianza, que la bondad y el amor inagotable del Señor nos acompañará todos los días de nuestra vida, aún en los días más difíciles y crueles, aún en los días que faltan de este año, y que un día estaremos con Él en su casa. No solo en esta iglesia, sino en su reino eterno para siempre. Así que iglesia y amigos que están aquí, alégrate, celebra que eres su invitado de honor. Él te ha llamado bendito porque has recibido su mensaje. Tú eres bienaventurado porque has sido invitado al banquete celestial de la boda del Cordero. Valora esos momentos que tenemos en comunión los unos con los otros. Cuando estamos celebrando la cena del Señor, es un momento profético. Ahorita es un pedacito de pan y un poquito de vino. En aquel tiempo no nos alcanzamos ni a imaginar todo lo que disfrutaremos con el Señor y con todo su pueblo reunido ese día. Confía en la bondad y el amor inagotable del Señor sobre tu vida cada día. Porque ya tú y yo no somos enemigos de Dios. Ahora Él está por nosotros. Y Él ha prometido que su bien, su misericordia, va a acompañarnos los 365 días del año. Todos los años de nuestra vida. Y por toda la eternidad. Confía en Él. Que pase lo que pase en tu vida, todo va a estar bien. Porque Él te ha prometido. Y Él nos ha prometido que un día estaremos con Él en su casa para siempre. Amén. Nada puede arrancar a sus ovejas de su mano. Nada nos puede arrancar de su mano poderosa. Ni siquiera tú y yo con nuestra desobediencia podremos ser arrancados de sus manos. Cuando nosotros nos comportamos rebeldemente, Él viene con su cayado y nos pega. Nos disciplina y nos regresa. Esa es la confianza que tú y yo, iglesia, podemos disfrutar. De que Él sea nuestro pastor. Pero si hoy, nuevamente, tú sabes que no eres cristiano y aún no te has convencido de esto, yo quiero que escuches la voz del Señor. Él no solamente es un pastor, Él es un rey. Y si hoy no rindes tu vida a Cristo Jesús,
tú no vas a disfrutar todo lo que yo te he estado diciendo. En aquel tiempo, cuando Él venga en gloria y majestad, solamente un tipo de personas llenará la tierra, y es su rebaño, su pueblo. Los demás serán lanzados a un lago de fuego y azufre. Y tú puedes escapar de este destino horrible que tú y yo merecemos por nuestros pecados si vienes hoy a Cristo, si recibes su invitación, si te arrepientes de tus pecados y confías en Él. Tú necesitas que Jesús sea el pastor de tu vida. ¿Vas a recibir hoy esa invitación? Así que, amada iglesia, y a todos los que estamos aquí, Él es todo lo que necesitamos. Ha empezado un nuevo año y muy raro, ¿verdad? Si han visto las noticias, ha estado como estremecido este año. Pero si Cristo es nuestro pastor, todo estará bien. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque tú eres nuestro Rey Pastor, Señor. Tenemos todo lo que necesitamos en ti. Nada nos falta. Sea que estemos en el valle de sombra o de muerte, sea que estemos en el momento más feliz de nuestras vidas, tú siempre serás lo que más necesitamos. Y qué bueno, Señor, que tú has prometido estar con tu pueblo de esa manera. Acompañarnos en todo tiempo, en toda circunstancia, aún más allá de la muerte, Señor. Tú eres nuestro Rey, Pastor. Nos has invitado a ser parte de tu pueblo, a entrar a tu palacio. Nos has ungido con tu Espíritu Santo. Nos has cambiado las ropas de inmundicias del pecado y nos has vestido de lino fino por la justicia de Cristo. Qué bendito y hermoso eres, Señor. Te suplicamos que nos ayudes a contentarnos con este maravilloso regalo que eres tú mismo. Señor, y yo te ruego por todos aquellos que están aquí que aún no son parte de tus ovejas. Abre sus ojos para que ellos puedan creer. Toca sus corazones para que ellos puedan venir a ti. Y ellos puedan conocer el gozo de tenerte a ti como el pastor de sus vidas. Señor, te doy gracias por este mensaje. Te pido que nos ayudes a seguir perseverando en nuestro andar contigo. Te pedimos todas estas cosas en el nombre de Jesús. Amén y amén.